Hola, hola. Hoy tengo una pregunta para ti. Cuando tienes una situación importante, como una entrevista de trabajo o una reunión crítica que tienes que presentar algo importantísimo, ¿te da estrés en el momento? ¿O pasas horas o incluso días con estrés y ansiedad por lo que va a ocurrir? Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad que sufres ante un evento. Y la manera en la que quiero presentar esto es que existe ansiedad antes del evento y ansiedad después del evento. Y te voy a explicar lo que significa para que aprendamos a lidiar con ese estrés de la mejor manera posible. Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones. Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional. Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control, generes un impacto positivo y logres los resultados deseados. Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti. Te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. Pues muy bien, vamos a trabajar en esto. Lo primero es revisar si estás creando ansiedad innecesaria en tu vida. Realmente no importa sobre qué elijas estar ansioso. Puede ser por cualquier situación. La ansiedad antes de un evento importante es realmente preocuparte por algo que podría suceder y anticipar la ansiedad sobre ello. O sea, déjame decirte, lo sufrimos casi todos hasta que entendemos por qué sucede y entonces podemos empezar a gestionarlo. Y es que sientes la ansiedad o ese estrés porque anticipas que algo podría salir mal o que harás algo que no quieres hacer o que sencillamente la situación estará completamente fuera de tu control. Sea lo que sea, empiezas a pensar en ello con antelación y comienzas entonces a acumular tu propia ansiedad. O sea, más que la misma ansiedad del evento, tú empiezas a crear tu propia ansiedad sobre ello. A ver, esto es algo que nos pasa literalmente a la mayoría de nosotros que somos productores de ansiedad y que creo hoy en día es la mayoría de los seres humanos. Y la gente que trabaja, bueno, es parte de lo que vivimos el día a día, ¿no? Entonces, es casi como si nuestro cerebro se levantara y dijera, bueno, es hora de trabajar, es hora de crear ansiedad. Ese es nuestro trabajo de hoy, ¿sabes? Y por lo tanto, es útil tener una razón. Esa razón puede ser que tenga una entrevista de trabajo, o puede ser que tenga una reunión con los directivos, o puede ser, no sé. Imagínate tú un ejemplo que aplique a tu caso particular. Entonces, cualquier cosa que hayas elegido que sea como ejemplo para ti, ese estrés comienza a aferrarse a algo en el futuro cercano o en el futuro lejano para crear pensamientos al respecto. Entonces, se crea una historia al respecto que verdaderamente produce ansiedad. O sea, todas las cosas negativas que puedan ocurrir es lo que viene a tu cabeza. Entonces, cuando ya tú sabes que tu cerebro ama hacer eso, tienes que empezar a observarlo sin apegarte demasiado a ello, ¿ok? Y sin actuar sobre esa ansiedad que se produce. Es simplemente verlo. Te voy a invitar a hacer este ejercicio. La verdad a mí me funcionó y por eso quiero que lo trates. Para que vuelvas, o sea, para que empieces a volverte consciente de esto. Empieza a prestar atención a tu mente. Imagínate que tú la estás viendo desde afuera. Imagínate, porque de verdad es súper poderoso. Entonces, a veces es muy fácil ver cómo piensan los demás. Y uno dice, bueno, ya yo sé cómo tal persona piensa, súper fatalista o aquella es súper optimista. Ok, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo funciona nuestra propia mente. Entonces, tú puedes observar qué hace tu cerebro. Entonces, vamos a imaginarnos. Tú ves que tu cerebro está constantemente fabricando pensamientos, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos produce? Piensa algo así como en una fábrica de producción. E imagina que tu cerebro está produciendo pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento. ¿Y qué es lo que ocurre?
hay veces que el patrón es generar ansiedad. O sea, cada uno de ellos te va llevando a algo que te va a angustiar. Entonces, por ejemplo, si estamos anticipando que tienes en el trabajo que tienes que dar un discurso, no sé, te da miedo hablar en público y tienes que hablar en público, o tienes que hablar en una reunión, o tienes que hablar en una cena, no sé, te invitan a una cena de trabajo con tu jefe, imagínate lo que sea. Tal y como hemos venido viendo. ¿Qué hace tu cerebro? ¡Upa! Dice, aquí está, de aquí soy. Este es el ingrediente perfecto para producir ansiedad. Hay muchísimo potencial para el miedo y ya vamos a fabricar pensamientos que nos asustan. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que empieza a pasar con esos pensamientos? Ok, los pensamientos van a ser, no vas a saber qué decir. Probablemente te puedes avergonzar, la gente, o sea, dices algo mal y todo el mundo se te va a quedar viendo. O que vas a usar, a lo mejor no te vas a ver bien, la gente no te va a ver bien. ¿Has pensado en todas las situaciones que no podrían salir bien durante esa reunión o durante esa cena? ¿Y qué pasa si no llegas a tiempo? Y ahí está, es pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Y la verdad es que esto es sencillamente irracional. Y podrías decir, bueno, pero puedo detener a mi cerebro a hacerlo. Y claro que puedes hacerlo. El tema es que requiere muchísimo esfuerzo, pero no solamente el esfuerzo, sino que cómo lo vas a detener si ni siquiera te has dado cuenta de que tienes ese patrón, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Lo primero y una de las cosas que te quiero recomendar, y es parte de este ejercicio, es que te vuelvas muy, muy bueno observando lo que hace tu mente sin involucrarte con la acción, ¿ok? Porque la verdad es que la cosa se complica cuando comenzamos a tomar acción desde esa ansiedad. Y allí entonces cuando vienen todos los pensamientos negativos. Por eso el ejercicio es simplemente observar. Si tú puedes ver lo que el cerebro hace y experimentas la ansiedad, simplemente experimenta lo que ocurre, entonces no tiene ningún efecto negativo. Solo lo empiezas a notar poco a poco y le vas diciendo a tu cerebro, esto de verdad funciona, a mí me ha funcionado. Ok, opinión registrada, muchísimas gracias, veo lo que me estás diciendo, cerebrito, entiendo que me quieres asustar, es normal porque, bueno, eres mi cerebro primitivo y lo que estás tratando de hacer es mantenerme vivo a un nivel básico, que yo no me asuste, que yo no me muera y no me quede paralizada ahí en una situación, pero ya está. Te lo agradezco y ahí inmediatamente paso de mi cerebro reptiliano a la corteza prefrontal. Entonces ya tomo el control de la situación. Pero imagínate, o sea, esto viene desde nuestros ancestros, el hombre primitivo, que le decía ese pensamiento, quédate en la cueva, porque afuera de la cueva es muy peligroso. Entonces, ¿qué hace ese cerebro primitivo? Simplemente está asustado, ese es su trabajo, ayudarnos a sobrevivir, no es gran cosa. Entonces, es solo un pensamiento de cueva, o sea, imagínate que es un pensamiento primitivo. Y la verdad es que es maravilloso, los tenemos que tener. Pero hoy en día el cerebro ve esa cueva, esa angustia, como vergüenza, como humillación, como peligro. Y lo que quiere hacer es, oye, no te expongas, porque después la vamos a pasar muy mal. Porque quién sabe cómo salimos de allí. Porque pasaríamos años para tratar de recuperarnos. No te expongas. Entonces, cuando ves a tu cerebro hacer eso y observas esa sensación que produce, resulta muy interesante pensar cómo nos podemos alterar por algo que probablemente nunca sucederá. Y me quedo callada porque quiero que lo pienses. Imagínate, o sea, en ese momento uno tiene una reacción visceral frente a los pensamientos que estás creando. Y eso nos hace entender realmente el poder de nuestro propio pensamiento por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando estás ansioso por adelantado? ¿Cómo lidiamos con esa ansiedad? ¿Cómo actuamos sobre esa ansiedad? Ya te lo voy a decir, pero lo primero que te quiero es poner un ejemplo concreto de algo que está ocurriendo mucho ahorita, porque muchas empresas están haciendo como reducciones de personal y la verdad es que no se sabe ni siquiera en qué departamentos ni qué personas serán impactadas. Pero te quedarías sorprendido de la cantidad de personas que están solicitando sesiones de coaching o sesiones one-on-one porque están súper ansiosas, bien sea porque lo escucharon de alguien en otra empresa o un amigo comentó, pero
si te angustias tú por esa situación es porque definitivamente eres un experto fabricando ansiedad. Y lo hacemos constantemente. Tanto es así que tengo estudiantes que me han llamado últimamente: Maru, ¿cómo manejo esta situación? Porque tuve una conversación con alguien y entonces yo creo que eso también está pasando en mi compañía y qué va a pasar conmigo. Bueno, y de hecho precisamente ayer, tuve una conversación con una persona que está verdaderamente angustiada porque además está viviendo en otro país con una visa asociada a un trabajo y vio a su jefe tomar una llamada desde una de las cabinas, esas que son como confidenciales, ¿no? En lugar de tomar la llamada desde su oficina, como lo hace siempre. Y eso desató la ansiedad al máximo, porque en su mente ¿no? O sea, hay una reducción y por eso es que nos están cambiando las actividades al equipo. O sea, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y el 100% del tiempo está pensando en eso, está con el estrés a 1000 y lo único que yo, o sea, obviamente escuché, pero yo solamente pensaba, y si el jefe se metió en un bus de esos, simplemente es porque está haciendo entrevistas con otra compañía, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que pueden estar ocurriendo, pero tu cerebro, cualquier cosita la toma para detonar esa ansiedad. Y y la verdad es que ¿sabes por qué ocurre? Porque se vuelve un hábito. Y por eso es que es tan difícil cambiar. Entonces, ahora sí que aquí vamos con la solución, una cosa práctica y simple, ¿ok? No sencilla de aplicar, poco a poco hay que aplicarlo e ir practicando todo el tiempo. Entonces, lo primero, identificar, ¿ok? Identificar qué es lo que nuestro cerebro está haciendo, que está provocando ansiedad todo el tiempo. Segundo, vuélvete consciente y te das cuenta de que no te sirve, te está robando la vida. O sea, estás con un estrés constante sobre algo que no necesariamente es real. Entonces, poco a poco, practicando todos los días, lo podemos cambiar y sentir no necesariamente ansiedad, sino la emoción, bien sea de ese miedito o esa excitación, pero en el momento en el cual la situación ocurre, no antes. O sea, no tiene sentido angustiarnos antes. Antes hay que prepararse, hay que buscar planes de acción, hay que tener siempre planes B, C, D, pero no angustiarse no sirve de nada. Y esto también aplica para la ansiedad post-evento. ¿Ok? O sea, imagínate que tienes la entrevista o que sales de la reunión con el trabajo, o la cena con el jefe que estamos hablando antes y sales de ahí con una ansiedad tremenda. Si quieres que hablemos de esa ansiedad posterior a la situación, déjamelo en los comentarios para que hagamos un episodio especial para hablar sobre ello, porque sin duda es parte de este patrón, no ha terminado de pasar, termina la cena con el jefe y ya, ¡bum!, está el montón de pensamientos sobre todo lo mal que ocurrió. Pero déjamelo saber en los comentarios para poder desarrollar un episodio sobre ello. Entonces, ¿quieres que de verdad te diga algo? El cerebro pinta las historias más feas y pesimistas que la realidad puede verdaderamente traernos. Siempre, siempre. Entonces, el secreto, identifícalo, revisa qué es lo que hace tu cerebro y vive en el momento. No traigas emociones a tu vida que no corresponden al momento, porque puedes estar viviendo en el pasado o en el futuro. Siente la emoción que tienes que sentir cuando la situación está ocurriendo. Trata de darte cuenta hoy mismo. Haz el ejercicio que te invito a hacer. Hazlo desde hoy para que empieces a ver cómo funciona tu cerebro y entonces puedas tú verdaderamente tomar el control. Y así no dejes que tu mente empiece a vivir tu vida. Tú eres quien tienes que vivir tu vida y disfrutarla. Y entonces dictarle a tu mente lo que quieres lograr y lo que quieres alcanzar. No dejes que esas emociones de ansiedad te roben momentos tan importantes. Y en otro episodio también déjamelo en los comentarios si quieres que te deje saber cómo cambiar esa emoción de miedo por emoción de esa excitación antes de entrar al momento, a la situación que es rica, es importante, la necesitamos porque significa que importa y lo queremos hacer bien.
también avísame, ¿ok? Si quieres que hablemos de ello. Entonces, ya para cerrar, te quiero contar que estoy oyendo un libro en Audible que se llama The Mountain Is You. En español es La montaña eres tú. Y se trata de cómo transformar el autosabotaje en automaestría. Apenas lo estoy empezando, pero la verdad es que me está gustando mucho. Y ya luego les contaré qué tal. Pero puede ser un libro muy interesante. La verdad me gusta mucho. La autora es Brianna Wiest. Y la verdad es que a mí me encanta Audible. Lo estoy escuchando allí, lo estoy oyendo en inglés, pero para las personas que les guste, ya me fijé y está en Audible Latino, está en español y se los dejo, les dejo la descripción en el link para que lo puedan comprar o lo puedan buscar. Eso es todo lo que tengo para hoy. Espero les haya gustado y les sirva, ¿ok? Practíquenlo de verdad, porque no nos podemos quedar con la teoría, hay que practicarlo. Les mando un abrazo enorme y nos hablamos la próxima semana. Bye. Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas. Solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente. Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.